había producido un cambio, porque en los informes de la UCO siempre se había dicho que ese jefe, el jefe de la trama, era Ábalos. Se ha dicho hasta el punto de que ha sido recogido por información, por numerosos medios de comunicación. Y resulta que es que ahora lo que dice la UCO es que eso de jefe era una forma de llamarle a Ábalos con deferencia, pero que el jefe, que era quien soltaba aquí la pasta, era Víctor de Aldama, que por cierto se enfrenta a 7 años de cárcel, mientras el resto se enfrentan al doble por haber colaborado, o al triple. Entonces, claro, sorprende un poquitito todo, ¿no? Pero sobre todo, estamos hablando de un cambio de la UCO respecto de lo que ponía en sus informes a lo que ha declarado delante del juez. ¿Y de Víctor de Aldama? Una operación por la que Víctor de Aldama percibe, según sus cuentas bancarias, 6,7 para ser exactos. Y aquí las defensas de Ábalos y Koldo coinciden en que sus cuentas no cuadran porque sus clientes no se habrían enriquecido. Es que el dinero deja rastro. Todo en una sesión larguísima que empezó el lunes y acabó en martes tras casi 14 horas de testimonios. Estuvieron declarando hasta las tantas de la noche y escuchando sus declaraciones María Álvarez. Muy buenos días, María. ¿Hasta qué hora estuvieron declarando? Hasta las 12:03:05. Lo decíamos en la pieza. Empezaron el lunes, acabaron el martes. Pero el grueso, digamos, de la declaración fue la del teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, ¿no? ¿En qué se basó en concreto a la hora de determinar una trama que luego, ya les vamos a contar, da un giro con la declaración de ayer de Balas? Por ir explicándote, iban saliendo los agentes de la UCO según en el informe en el que habían participado y según eso pues se iban dividiendo las declaraciones. Es decir, lo primero era explicar cómo había sido la cadena de custodia, en lo que la UCO estaba especialmente empeñada y que es una de las líneas de defensa. Y luego, según todos los informes que habían elaborado. ¿Qué pasa? Que el teniente Balas había supervisado gran parte de esos informes, con lo cual de las 14 horas de declaración prácticamente, aunque el resto de agentes que lo acompañaban eran diferentes, él estuvo prácticamente en esas 14 horas con muy pocos recesos, 1 hora apenas para comer y algún momento para poder ir al baño, pero prácticamente fueron esas 14 horas. Se basaba en dar un papel a cada uno de los miembros de la presunta trama corrupta. Ese fue el papel que desempeñó el teniente Balas, desempeñando pues eso, cada uno de los roles que además desde primer momento, nada más tomar la palabra Balas, quiso señalar, incluso antes de que le preguntaran cuál era el papel de cada uno, con un giro de guión, como decías, porque es verdad que atribuyó un papel distinto al cabecilla de la trama en este caso, cuando empezó su declaración. Claro, aquí tienen que saber que para determinar el delito de organización criminal tiene que atribuir un papel a cada uno de los supuestos miembros de esta trama. Lo que sucede es que, como nos adelantaba María, aquí hubo un claro cambio de guión radical, porque hasta ahora lo que había dicho la Guardia Civil, Balas en concreto, era que el jefe era Ábalos. Y ayer, oh sorpresa, dice que el jefe de todo era Aldama. Mira, Silvia, el delito de organización criminal es uno de los más difíciles de probar, y te lo dice cualquier abogado que se dedica a esto, incluso lo ves en sentencias de otro tipo de asuntos, veas en narcotráfico, yihadismo, etcétera. Es hipercomplicado porque tiene que tener los roles perfectamente asignados y las estructuras perfectamente jerarquizadas. Y las tareas, ¿no? Entiendo. Si tú a mitad de partido, cuando todos creíamos que el jefe, que era como le llamaban Aldama y Koldo a Ábalos por ser el ministro, dices que no, que el jefe era el que pagaba, o sea, era Aldama, y Ábalos era el instrumento que abría las puertas por su influencia como ministro, entonces estás cambiando roles a mitad de partido, con lo cual el delito de organización criminal puede quedar bastante en entredicho después de lo que escuchamos ayer. Todos esos roles aparecen en informes de la Guardia Civil, claro, que hemos ido conociendo porque se han ido filtrando, ¿no? Sí, sí, se han ido conociendo a través de la fase de instrucción y efectivamente, ya te digo, por audios de Koldo García, que es prueba, digamos, en este juicio, o anotaciones del propio Aldama, el jefe, como tal, era como llamaban a José Luis Ábalos porque era ministro de Transportes. Pero se llegan a explicar, perdona Silvia, que llaman así al jefe por una cuestión de deferencia, simplemente claro, porque es el ministro, claro, pero que realmente, y la frase que dice Balas exactamente es: el que paga manda, y la repite en varias ocasiones, corrígeme si me equivoco, Mateo, dice: el que lleva el dinero, el que paga, es el que manda. Lo único que conseguía Ábalos era el canal de conducción, les conseguía llevar a lugares que de otra manera no hubieran llegado, pero donde estaba la cúspide era Aldama. ¿Esto es contradictorio con todos los informes que hemos conocido hasta ahora de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil? Es una línea que sorprende porque si ahora el foco lo ponemos en el corruptor, en Aldama,
puede estar bien, o sea, puede ser una tesis perfectamente defendible, pero lo que pensábamos hasta la fecha que era que el ministro, por el cargo que tenía, era el que abría las puertas, o sea, era el que, vale, de acuerdo, el que paga manda, pero al final el que derriba las puertas por su influencia o porque han comprado tu voluntad a través de un corruptor confeso como es Aldama, era Ábalos, con lo cual para mí hay cierta, en fin, diferencia con lo que se planteó en fase de instrucción. Veremos a ver lo que decide el tribunal, porque al final esto es un análisis de prueba, y si consideran que para justificar la organización criminal esto, digamos, tiene, lo que escuchamos ayer es un testimonio diferente al que habíamos visto en fase de instrucción. Ya te digo que es una valoración de prueba que hay que hacer, pero sorprende este cambio de rol de los informes y de lo que se pensaba en instrucción, incluso lo que dicen las defensas, a lo que se conoce en el juicio ahora. Fíjense que no es tan difícil en una investigación policial, judicial y en una investigación periodística, siempre lo dijimos, se comienza tirando del hilo del corruptor. Porque una vez que se sabe quién paga, se puede seguir. La segunda cuestión importantísima en una investigación policial, jurídica y periodística, el rastro del dinero. Así que, ¿cuál es la cadena de órdenes y de corrupción y dónde está el dinero? ¿Y dónde está el dinero? Ayer, ¿qué se dijo de todo esto, María? Pues esta va a ser, y ya os lo adelanto de cara a mañana, de cara a las declaraciones de los imputados, la principal línea de defensa precisamente de Ábalos y de Koldo García. Por cierto, os voy a dar un apunte, nadie de la defensa de Aldama hizo ayer ni una sola pregunta en 14 horas de declaración. No estaba ni el abogado principal, no estaba Choclán. Pues esa va a ser una de las principales líneas de defensa. Dicen que no hay rastro del dinero, de hecho la frase que dejaron los abogados de Koldo es: el dinero deja rastro. Dicen que van a poder demostrar que no hubo un aumento patrimonial y que todo el dinero en efectivo que se les encontró en el caso de Koldo García es dinero que tiene un perfecto rastro legal, que van a poder demostrar esos pagos y que también todos los contratos de mascarillas también eran perfectamente legales. Eso es lo que nos adelantan las líneas de defensa. Vamos a ver si lo pueden demostrar y si el tribunal acaba creyéndose. Pero María, en este caso se habló de pagos regulares, incluso si tú me corregirás, de una regularidad mensual, es decir, como si fuese un sueldo para comprar a gente, ¿no? ¿Qué sabemos de esos pagos? ¿Quién los hacía? ¿Cómo se pagaban y a quién iban dirigidos? Sí, lo que hablaban los agentes de la UCO es una especie de nómina hacia Koldo García, que además venía de mucho antes de la pandemia. Se habla de más o menos desde marzo de 2019, creo recordar de memoria, son muchas horas, Silvia, así que seguro que algún dato se me va, de una nómina de 10.000 euros. Y a través de esa nómina, por así decirlo, estamos hablando de esos 10.000 euros para comprar la voluntad del ministro, es decir, pero siempre a través de Koldo García. Aquí hay una anotación, al parecer, en el ordenador de Víctor de Aldama, que es lo que enciende, digamos, la bombilla en la UCO, ¿no? Que es un pago de unos 11.500 euros, no exactamente de 10.000, pero luego cómo justifica o de dónde saca la Unidad Central Operativa esos pagos que, según ellos, se realizan mensualmente. La inferencia que hace la UCO, efectivamente, esa anotación habla de grandullón, que es como Aldama llamaba a Koldo por el perfil del personaje, que es una persona corpulenta y grande, 11.500. Efectivamente, como dice María, esos pagos, según la UCO, empezarían en primavera del 19 y se extenderían hasta otoño del 22. Hay un indicio que yo creo que es muy relevante, que es, y se ha contado en el juicio, que el hermano de Koldo, Joseba García, que era el que pudiera actuar como presunto testaferro, se viajó a República Dominicana a recoger 2 sobres de esa cantidad, de 10.000 euros, que en teoría formaba parte de esos pagos, de esas dádivas que le entregaban a Koldo para comprar su voluntad y su influencia, y él, a su vez, la del ministro. Y bueno, eso es un elemento yo creo que muy relevante en este juicio, que va a ser una prueba fundamental para el tribunal. Y después, Silvia, lo que dice ayer la UCO, lo que dijo ayer el teniente coronel Antonio Balas, es que el dinero que le encuentran al hermano de Koldo García, Joseba, 292.000 euros que a priori estarían sin justificar, serían, digamos, esas aportaciones de 10.000 euros periódicas que recibió su hermano de Víctor de Aldama, del corruptor confeso. Es que todo comenzó con el caso de hidrocarburos, ¿eh? Saben ustedes, Aldama y unos cuantos más, 200 y pico millones de euros están acusados de llevarse por no entregar el IVA. Claro, ellos cobraban todo el combustible y esa parte del IVA que hay que entregar al Estado decían, pues me la quedo. 280 millones creo que son, y sumando. Esperen. Y entonces, cuando estaba a punto de ser juzgado por ese caso, donde había un empresario que se fue al Golfo huyendo de la acción de la justicia, y allí sigue, es cuando salta todo este caso, el caso Mascarillas, que justo ayer, fíjate Jordi, decíamos, se había producido un cambio, porque en los informes de la UCO siempre se había dicho que ese jefe
el jefe de la trama era Ábalos, se ha dicho hasta el punto de que ha sido recogido por información, por numerosos medios de comunicación. Y resulta que es que ahora lo que dice la UCO es que eso de jefe era una forma de llamarle a Ábalos con deferencia, pero que el jefe, que era quien soltaba aquí la pasta, era Víctor de Aldama, que por cierto se enfrenta a 7 años de cárcel, mientras el resto se enfrentan al doble por haber colaborado, o al triple. Entonces, claro, sorprende un poquitito todo, ¿no? Pero sobre todo, estamos hablando de un cambio de la UCO respecto de lo que ponía en sus informes a lo que ha declarado delante del juez. A mí mismo me ha sorprendido cuando escuché la declaración y ahora mismo cuando se escuchaba a vosotros hablar, ¿no? O sea, claro, hay una especie de cambio de guión, ¿no? O sea, incluso cuando ha dicho la frase esta, que es muy oportunista, de que quien paga manda, ¿no? O sea, es decir, es una frase que no esperas en un testigo, ¿no? Pues claro, tienes en la cabeza pues a Ábalos, que es al que se había señalado hasta ahora, y en cambio no. En cambio se está refiriendo a Aldama, es decir, tal y como lo dibuja ayer, es simplemente esto, una especie de organización criminal, por supuesto, dirigida por Aldama, en la cual aprovecha contactos pertenecientes o no a la misma organización. Cuidado, que eso es lo que es más difícil de probar en el delito de organización criminal, porque una cosa es tener contactos y otra cosa es que trabajen directamente para ti en tu misma organización. Hay una diferencia en eso y es sustancial, y eso evidentemente puede aprovecharlo las defensas de Ábalos y de Koldos. Pero sí, el giro de guión está ahí. Y también os tengo que decir una cosa, no sé si es un giro de guión consciente o simplemente salió así y siendo tan larga la declaración pues acabó, digamos, con esas conclusiones, o bien a las preguntas, digamos, de las acusaciones, pues efectivamente reaccionó de esta forma. Pero sí, es un cambio, y es un cambio naturalmente relevante, que no va a llevar al tribunal a creerse ciegamente lo que diga este policía, porque eso lo prohíbe la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 717, sino que le va a hacer al tribunal revisar muy bien esos informes y efectivamente decir, bueno, vamos a ver, ¿esto cómo iba? ¿Cómo era esa organización? ¿Quién estaba ahí y quién no estaba? ¿De acuerdo? Y eso, pues, efectivamente va a ser una parte muy importante de esta sentencia. Jordi Nieva, un abrazo muy fuerte, buen día. Igualmente, buenos días. Hasta luego, Jordi. Marta y Cristina. A mí lo que me tiene más sorprendida de este caso es que no haya un informe patrimonial de la UCO del señor Aldama. Yo espero que eso, después de lo que ha ocurrido ayer, ¿no?, que ya la policía le señala directamente como el jefe, el señor que pagaba, pues alguien se ponga a investigar sus cuentas. Porque es que, si no, volvemos a lo que hablábamos hace un rato de otros casos, a que si no vamos a lo principal, pues nos perdemos de qué ocurrió en realidad, ¿no? Yo creo que colaborar con la justicia debe tener un cierto trato de favor. Entendí en su momento, me costó, pero entendí que él estuviera fuera de prisión y que el resto no. Pero no entiendo, y me parece que no es justificable en ningún caso, que no se estudie el patrimonio de este hombre para saber en realidad de qué estamos hablando. Sin esa pata, este juicio está cojo. Solo por matizar, que Víctor de Aldama, cuando colaboró con la justicia, no fue para ofrecer información de este caso. No. Fue para ofrecer información de otro. Y gracias a eso pudo salir de la prisión preventiva que a él le molestaba mucho. Que da inicio a todo esto. Y que pone, por cierto, por primera vez en el foco a la persona a la que han hecho referencia en los audios, al teniente coronel Antonio Balas. Hablaremos luego. Hablaremos de ello. Pero ahí es donde aparece por primera vez la presencia de esta persona. Hablaremos luego de Balas, pero con otro capítulo de esas filtraciones a la que acabamos de aludir, y es que Radio Televisión Española ha tenido acceso a mensajes entre el excapitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, actual gerente de seguridad del Servicio Madrileño de Salud, y su confidente, el empresario José Luis Caramés, imputado en la trama por el fraude de los hidrocarburos. En los mensajes hablan de empezar a sacar informaciones contra el Partido Socialista sobre Koldo García, al que señalan, por ejemplo, como mano derecha de los que trincan. Esto es una expresión literal. En otro mensaje se refieren a los rojomorados, es decir, a los partidos del gobierno de coalición.
Mateo, vamos a poner un poquitito en contexto estas conversaciones. ¿Quién es Bonilla? Juan Vicente Bonilla es el jefe de Fuentes Humanas, era el jefe de Fuentes Humanas de la UCO, pero en concreto del departamento adscrito a la Fiscalía Anticorrupción. O sea, era el responsable de, interceptar confidentes, colaboradores, reunir las pruebas que ellos le contaban, etcétera, y ponerlo a disposición de los investigadores. Él está en este departamento hasta el año 2023, coincide, es el que lleva la primera información a través de este confidente que has mencionado sobre, las andanzas de Koldo García, y en el año 2023 deja su puesto de trabajo para irse a la Comunidad de Madrid como director de Seguridad Corporativa del área de Sanidad, con un sueldo público, y donde sigue aún hoy, casi 2 años después en ese puesto, porque creo que el puesto, que el cargo lo ostenta en otoño de 2023. Otra cuestión. Leire Díez, militante del Partido Socialista, a la que el partido le ha abierto un expediente. Quería buscar trapos sucios, según hemos visto en ese vídeo, sobre Balas, sobre el teniente coronel Balas de la UCO. El teniente coronel Balas de la UCO y Bonilla, que ahora mismo está contratado por la Comunidad de Madrid, ¿están relacionados de alguna manera? Efectivamente, el teniente coronel Antonio Balas Dávila fue el jefe de Bonilla, incluso superior orgánico como rango, teniente coronel. Bonilla era capitán, con lo cual tenía, no solo desde el punto de vista del departamento era su superior, Antonio Balas, sino también, era el que en teoría supervisaba, controlaba ese departamento de Fuentes Humanas al cual pertenecía Bonilla dentro de la UCO, y todas las investigaciones económicas que surgieron con la información que Bonilla entregaba a los investigadores, porque creo que tengáis en cuenta que un departamento de Fuentes Humanas, de captación de confidentes, reúne una serie de información que pone a disposición de sus compañeros para investigar este procedimiento del que hemos hablado u otros.